Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuevamente. Bien, vamos a continuar con este módulo 3, donde vamos a hablar un poco de la matriz de probabilidad de impacto y el plan de respuesta de riesgo. Anteriormente, en los módulos anteriores, en el caso del módulo 1, conversamos un poco, dimos una introducción a lo que es la planificación, lo que compone la planificación, un poco de gestión de alcance de nuestra planificación y iniciamos con los planes subsidiarios que, como verán, están compuestos por diferentes tipos de planes. Para luego, en el módulo 2, le dimos una continuación a los planes subsidiarios, perdón, y tocar el tema de cronograma, presupuesto. Y en el módulo 3, para cerrar con el ciclo de lo que compone una planificación, vuelvo y les repito, la matriz de probabilidad de impacto y el plan de respuesta de riesgos. Al definirse cada concepto de la planificación junto con sus procedimientos, se continuará con el diagnóstico objetivo de cada una de las probabilidades que pueden causar daño a nuestra obra para desarrollar opciones, acciones, mejorar y reducir cada una de las amenazas en nuestra planificación de obra de construcción y, muy importante, aceptar cada uno de ellos y cumplir con cada una de las acciones. Anteriormente, como les mencioné, en- les había conversado, les había mencionado de que los procedimientos, los procesos más bien de la planificación, todos son importantes. Pero cuando llegamos a este punto de la matriz de probabilidad de impacto y la respuesta a los riesgos, si recordarán, conversamos en los planes subsidiarios del plan de gestión de riesgo. La matriz de probabilidad de impacto y el plan de respuesta al riesgo son hermanitos. Ellos se responden uno del otro para poder tú desarrollar un plan de respuesta de riesgo, perdón, para tú desarrollar una matriz, tú tienes que tener un plan de respuesta de riesgo y con estas dos variables podrás definir de una vez por todas si tu obra de construcción se puede llevar de la mejor manera sin que haya algún tipo de inconveniente y si lo existe, poder accionar, poder responder, poder corregirlo y muy importante, tener con qué. Cuando hablamos de tener con qué, el dinero, el personal para accionar en las acciones. Por eso, una línea muy importante en la introducción de este módulo que dice, en nuestra planificación de obra de construcción, y muy importante, aceptar cada uno de ellos. En cada proyecto de construcción a nivel nacional, a nivel global, siempre va a haber inconvenientes, problemas, situaciones que puedan hacer de que nuestra obra se atrase, se incumpla con el cronograma, el presupuesto pueda haberse afectado o la comunicación dentro de la organización no sea de la mejor manera posible. Pero si somos capaces de aceptar que todas estas situaciones y muchas otras cosas puedan invadir, eh, pongámoslo
esta perspectiva. Son virus que siempre van a estar. Es complicado decir que no están, siempre van a estar. Y cuando ustedes van a desarrollar una planificación, siempre tienen que tener en cuenta que los riesgos siempre van a existir, siempre van a estar y siempre, óigase bien, siempre hay que tenerlos en cuenta y aceptar que van a estar. Cuando eso sucede, les aseguro que su planificación va a ser excelente. Cuando les digo excelente, va a ser una planificación cuando todo lo que tú has pensado, has analizado con un grupo de personas dentro de la organización, nuestra obra de construcción es un proyecto más en el sentido de que has analizado, has pensado, has tomado en cuenta y has aceptado cada uno de los riesgos y esos riesgos tú le tienes una respuesta al cual tú puedes accionar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un objetivo que es desarrollar, cumplir cada uno de los procesos de la planificación de obra de construcción, establecer un diagnóstico de cada una de las probabilidades que impactarán en nuestro proyecto y desarrollar las respuestas óptimas a cada una de las acciones previstas dentro de nuestra planeación. Tiene una similitud al decir aceptar cada uno de los riesgos que conlleva tu obra, ¿no? Si tú lo aceptas, las respuestas que vayas a analizar y ejecutar son unas respuestas eficaces, óptimas, productivas dentro de nuestra planeación o propiamente dicho de nuestra construcción. Entonces, para eso tenemos que definir una matriz para evaluar la efectividad, escúchese bien, efectividad de la gestión de riesgos financieros, operativos y estratégicos dentro de la organización. Lograr que los participantes realicen una estructura de opciones y acciones para mejorar la oportunidad de desarrollo de la obra de construcción. Cuando aceptamos los riesgos, los definimos y logramos aceptarlos antes de llegar a la acción, de resolver, siempre va a ser una balanza de, de todos los riesgos que vamos a tener en el proyecto. Siempre va a haber uno o varios que en tu balanza van a pesar más. Entonces, esos riesgos que pesan más son los que tenemos que darle la respuesta. Y al pesar más, la respuesta tiene que ser un paso firme, sin dudar y obviamente teniendo las herramientas, teniendo el personal capacitado para darle respuesta y muy importante, tener el capital. Obviamente en el presupuesto de obra se contempla para responder los riesgos y si se contempló podemos responder sin ningún problema. Entonces, si tenemos el capital que nos falta personal capacitado y accionar con paso firme. ¿Por qué se los digo? Porque tenemos que darle selección a los riesgos que pesan más. Analizarlos, buscarlos, encontrarlos y al encontrar esos riesgos que van a pensar más dentro de nuestra obra, entonces esos riesgos tenemos que darle solución, como se los mencioné,
Y cuando esos riesgos nosotros le damos la solución respectiva, adecuada y oportuna, es como un efecto dominó. De esa manera, los otros riesgos que pesan un poco menos se van a poder resolver de una mejor manera. ¿Por qué? Porque los riesgos que eran, no usemos el adjetivo importante, porque todos los riesgos son importantes, pero los riesgos que pesan más los resolvimos. Y al resolverlos, tenemos el espacio, el tiempo para darle solución a esas actividades o a esos riesgos de menor peso. Y al resolver todos los tipos de riesgo, del mayor al mediano y al más pequeño, todo eso nos va a producir un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que se pueda seguir cumpliendo con el cronograma y obviamente con el presupuesto. Entonces, la matriz de probabilidad de impacto es un instrumento donde se realiza un diagnóstico objetivo y global de la obra de construcción. Mediante la matriz de probabilidad de impacto es posible evaluar la efectividad de la gestión de riesgo, tanto financiero, operativo y estratégicos, que pueden impactar la misión de la organización. Bien, evaluar la efectividad de la gestión de riesgo. Lo definimos de esta manera. La matriz, y con esto quiero hacer un paréntesis, se lo comentaré al final de este vídeo, pero igual de todas maneras la información la tienen en, en la plataforma. Como ya les mencioné, cualquier duda, cualquier consulta, con gusto podemos armar diferentes actividades antes de la entrega final. Porque se los digo, porque este tema de la matriz de impacto, quizás en algunos de ustedes puedan captar la información un poco más rápido y quizás para algunos sea un poco más complicado, porque en el caso de la matriz eh, es un tema donde tú tienes que elegir, y cuando les hablo de elegir, es elegir de manera analítica, escoger qué es lo que pesa más, que, que tiene mayor ponderación para resolver, realizar y ejecutar una matriz de probabilidad de impacto. Entonces, quien tenga dudas y preguntas de este tema, pues vamos a estar muy activos dentro de la plataforma cuando lleguen a este punto para desarrollarlos, porque la matriz es la que le va a decir a ustedes si su proyecto se puede ejecutar, o más bien qué actividades dentro de su proyecto necesitan una mayor observación. Estar atentos cuando lleguen a ese punto, como se dice en buen panameño, jugar vivo, que no pase nada, que implique que su cronograma se vaya a pique o que su presupuesto no se ejecute como tal. Entonces, ese, ese es el objetivo de la matriz. La matriz le va a decir a ustedes cuál es la actividad que hay que tener mayor atención. Claro,
a todas las actividades dentro de una obra de construcción. Hay que tenerle atención a todas, porque todas son importantes. Pero, vuelvo y les repito, la matriz les va a decir a ustedes cuál van a ser las actividades de mayor riesgo, un riesgo bajo o un riesgo moderado. Así que con esto cierro el paréntesis y continuamos. Entonces, la matriz de impacto, como les mencioné, evalúa la efectividad de la gestión de riesgo. Como les había conversado, ustedes tienen que identificar los riesgos de sus proyectos. Eh, pongamos un ejemplo sencillo de matriz. O más bien, los riesgos. Vamos a hablar un poquito de los riesgos para entonces caer en el tema de la matriz. O más bien, al tener claro los tipos de riesgo y las respuestas, entonces a esas respuestas les damos una ponderación. Y esa ponderación va a la matriz de probabilidad. Dice, el plan de respuesta de riesgo consiste en desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Los objetivos de la obra de construcción. Mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Óigase bien, reducir, mejorar y reducir. Eso ténganlo en cuenta cuando van a hacer el análisis para identificar los riesgos y a esos riesgos darle una respuesta, ¿no? Porque se los digo, en este módulo, sí, el módulo 3 van a encontrar un documento en PDF. Es un ejemplo que hacían el mismo patrón, pero tienen que crear esa misma tabla, ¿no? Con los mismos títulos, donde según las actividades, ustedes tienen que identificar los riesgos de su actividad. ¿A qué me refiero riesgo de su actividad? Pongamos el ejemplo que dentro de su obra ustedes tengan el riesgo en la actividad de pintura, ¿no? Entonces, tienes la pared lista para pintar, ya está preparada para colocarle su base, su acabado final, todo. Tienes las herramientas, tienes la brocha, los rollos, tienes la lona para proteger el piso y tienes a la persona que va a pintar o las personas, dependiendo de qué tanto sea el volumen. Tienen estos tres factores. Tiene material, herramienta, personal. De esos tres tipos, o más bien estas tres características, tienen que encontrar cuál sería el riesgo en esto. Hay que analizarlo, hay que analizarlo. Ok, yo pude comprar la pintura, compré las herramientas o lo que voy a utilizar para pintar. Y contraté a la persona que va a hacer el trabajo.
ustedes me pueden decir, bueno, profe, va a haber el riesgo de que se acabe la pintura, ¿de verdad? Hay que volver a comprar. Ojo, si se acaba, hay que volver a comprar. Ah, porque puede ser, se fue más o el trabajador no es muy experto y utilizó más material de lo debido o lo desperdició o las herramientas que compré no son muy útiles, ¿no? Pero se acabó el material. Lo otro puede ser otro riesgo. Miren, ese es un riesgo. El primer riesgo es de que se me acabe el material, la pintura. El segundo riesgo es de que las herramientas se me dañen. Si no compro una brocha de buena calidad, entonces esta persona que estaba haciendo el trabajo estaba pintando y la brocha falló y toda la escobilla de la brocha que estaba agarrado con esta cinta metálica presionada se desprendió y toda mi brocha se dañó. Tengo que comprar una brocha nueva o comprar una brocha de buena calidad. O el rollo que compré, la espuma se desgastó y no me sirve. Tengo que comprar una nueva. Y tengo a este muchacho o a este grupo de personas que está haciendo el trabajo. Y esas personas yo las contraté por día, por contrato, por productividad. Y tengo que pagarle. Tengo que pagarle independientemente de la negociación que se tuvo para que hiciera el trabajo, hay que pagarle. Entonces, tenemos las tres situaciones, tres riesgos. Se me gastó el material, eh, las herramientas defectuosas o tengo que comprar unas nuevas o mejor calidad y tengo este personal que hay que pagarle. Entonces, ¿cuál es mi mayor riesgo? En estas tres, son tres tipos de riesgo y los tres son importantes, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo en esta actividad? El presupuesto, el dinero. Porque sin dinero no puedo pagarle a la persona por hacerme el trabajo. Sin dinero no puedo comprar el material que me hace falta o lo calculé mal y necesito más. Y sin dinero no podemos comprarse herramientas nuevas que se dañó, era mala calidad o por la mala disposición o el mal uso que se le dio, se dañó y hay que comprar una nueva, ¿no? Entonces, eh, esos son, miren, hicimos dos cosas. Identificar los riesgos de la actividad de pintura. Se te puede acabar el material, comprar herramientas nuevas o que te hagan falta y el pago del personal. Son los tres riesgos de esa actividad. Pero ¿cuál es el riesgo mayor de esa actividad? El dinero, el presupuesto o que el presupuesto no esté incompleto. Entonces, eso es lo que yo les pido a ustedes. Que de cada actividad ustedes me relacionen un riesgo de la actividad. La actividad que ustedes vayan a describir de manera cronológica, como lo indico en el taller número 2 o el taller 3, no recuerdo muy bien, pero en uno de los talleres está escrito eso. Tienen que desarrollar
un cronograma de actividades de obra de manera cronológica. Cuando yo les digo de manera cronológica, primero se empieza por la limpieza del lote, para luego la nivelación del terreno, si se requiere. En muchos de los casos, si se requiere por mínimo que sea. Después de la limpieza, nivelación del terreno, entonces viene ya la parte de cimentación, excavación, colocar el acero para las vigas amarre, columnas, escaleras, todo lo aquello, ¿no? Y acompañado del vaciado del concreto, ¿no? Ya sea que se lo compres a una empresa y te traiga la tula de concreto o lo prepares en sitio. Luego de cimentación viene la parte de albañilería, bloqueo, relleno de bloque, nivelación de paredes, machones de puertas, ventanas, repello, ¿no? Repello con acabado final y la estructura del techo, electricidad, plomería, pintura, ventanas, puertas, cada una son actividades dentro de una obra de construcción. Pueden ser muchísimas más, pero se les menciono esa por encima, las más comunes. Así que eso es lo que tienen que hacer ustedes. Un cronograma de manera cronológica según las actividades de su obra. Y de cada una de las actividades se definen los riesgos de las actividades, ¿no? Pero de cada una de ellas tienen que seleccionar una en común de todo. Les puse el ejemplo de la actividad de pintura. Definí 3 tipos de riesgo, ¿no? Vuelvo, le repito. ¿Cuál era? Se me acaba el material. La compra de herramientas nuevas, independientemente como estén, y el pago del personal. Son 3 riesgos. Pero de los 3, ¿cuál sería el mayor riesgo? Presupuesto. ¿Cuál es mi plan de respuesta? Tengo que tener un presupuesto para eso. Primero, identifica los riesgos. ¿Y cuál es el plan de respuesta? El presupuesto. Tener el presupuesto para resolver los riesgos que se me presenten en la o en las actividades, ¿no? Y volvemos y caemos en el tema. La aceptación de los riesgos es otro tipo de respuesta y se puede visualizar, se puede realizar estrategias de manera pasiva o activa. Cuando mencionamos de manera pasiva o activa, puede ser que tienes contemplado el plan de responder, tienes el presupuesto. Si la situación se presenta, respondes de manera inmediata. Es tu respuesta de una vez. O sea, una estrategia activa. A medida de que empiezan a aparecer esos riesgos que te pueden interferir en tu planificación, tu cronograma, tú le caes de una vez. O a medida que vas avanzando, ya tienes identificado o ya aparecieron esos riesgos,
tú puedes momentáneamente, paulatinamente, resolverlo. Un ejemplo, digamos que en la actividad de techo, todo lo que involucra el techo, colocarle su carriola, su fascia, su cubierta, ya sea de zinc o, o de teja o de panalit, el material que sea. Pero si tú contemplaste dentro de tus riesgos que, vamos a decir, un material que está siendo muy usado, que son estas láminas de fibrocemento, ¿no? Onduladas, son muy delicadas. Entonces, pueden ser en el envío de tu proveedor a tu proyecto o del almacén del proyecto a la casa donde la vas a instalar. Manejemos la premisa esta. Si del almacén de tu obra sale en buen estado, pero en el trayecto se te dañan algunos, se te estilla una esquina o se partió, se cortó a la mitad, lo que sea, o sea, la lámina o las láminas no se puede usar. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa que es que el techero fue a buscar solo al almacén y eran las únicas y últimas, ¿no? Ahí hay dos opciones. O las instala, las que tiene, porque le falta una cantidad que están defectuosas por el traslado que se hizo, no se tuvo el cuidado, o simplemente las deja ahí y no las monta esperando a que vengan los reemplazos de las que están defectuosas y hacer un solo trabajo. Pero sabemos que la segunda opción, eso no sucede. Sucede que si están defectuosas, bueno, el personal trabaja con lo que tiene. Y si el profesor, perdón, el proveedor te dice, tú lo llamaste, mira, se me dañaron 7 láminas y pueden pasar dos cosas, tres cosas. Puede decir, uno, te las llevo dentro de unas horas y puedes terminar el trabajo hoy. Eso puede ser una. Dos, te puede decir, mira, te puedo responder mañana. Mañana temprano te las llevo. Perfecto. O tres, te puede decir, mira, la empresa que yo le compro las láminas no me distribuye hasta dentro de 15 días. 15 días, bastante, pero pasa. Entonces, una de esas tres cosas pasa. Cuando una de esas tres cosas pasa, tú hablas con el personal encargado. Tú le dices, mira, haz el trabajo, pero tan pronto llegue el material, te ubicas y terminas. Puede ser, si el material llega mañana, bueno, mañana temprano, antes que tú empieces o continúes con las otras actividades, por favor me terminas eso. Que hace una estrategia pasiva, porque sabes de que el material no te llega hoy, te llega mañana. Entonces, tú como estrategia, como comunicación, como un plan de gestión, tú hablas con los encargados y le dices, bueno, mañana lo hacemos a primera hora, ¿verdad? O puede ser el caso que esa persona te puede decir, mira,
te lo puedo hacer, pero no en el tiempo que tú me dices, porque ya estoy cargado de trabajo, eso está planeado para hoy. Entonces ahí es donde tú tienes que reprogramar. Bueno, no puedes mañana ni pasado. Bueno, tú ves con respecto a las otras actividades donde tú encuentras el espacio, el hueco y tú dices, bueno, aquí. Cuando ves ese aquí, no es ni pasado ni dentro de una semana, es dentro de 15 días. Y ya tienes el material, pero es que tienes el personal cargado. Y si lo haces de que termine eso que quedó incompleto, entonces las actividades que tiene en progreso se atrasan. Es una cuestión de ver cómo te ubicas, cómo haces de que el personal se pueda distribuir de una mejor manera para mantener un balance y de que de ese riesgo no se vuelva un problema. Miren, por pequeño que es, se puede volver muy grande. Entonces, ya tienes el material, pero ¿qué pasa? El personal lo tienes en otras actividades que también son importantes, pero tú quieres terminar ahí porque quieres pintar adentro de la casa. Entonces es una cuestión de organizarse, donde lo puedes meter, realizas una estrategia pasiva, porque sabes cómo lo puedes resolver, pero el cuándo es la cosa. Claro, tampoco que yo les di un ejemplo bien grosero, por decirlo así, que la persona no te pueda dar respuesta hasta dentro de 15 días. Eso no pasa. Quizás una actividad por falta de abastecimiento, el personal no llega o por clima, te puedes atrasar 1, 2 días, 3 días, como mucho, ¿no? Entonces, esas son las respuestas que tú le puedes dar a los riesgos cuando empiezan a aparecer poco a poco. La estrategia pasiva es responder la amenaza en la medida en que se produzca. ¿Ven? O sea, a medida que aparece, tú la vas respondiendo poco a poco. Tampoco que vas a hacer un poquito hoy, el otro mes vas a hacer otro poco más. No, eso no tiene lógica. Por lo menos, dependiendo del volumen de actividad, tú le puedes, perdón, tú le puedes dedicar a esa actividad 2 horas, 4 horas, 5 horas, ¿no? Si es un volumen muy grande, tú le dedicas horas por día y vas resolviendo poco a poco esa amenaza, ¿no? Porque la estás resolviendo, pero tampoco no quieres que las actividades que ya tienes en progreso se te conviertan en una amenaza. Entonces, ahí hay un problema. La estrategia activa, contar con reservas para contingencia en tiempo, dinero y recursos. Volvemos un poco atrás o un módulo atrás cuando hablamos del tema de presupuesto. Si recordarán, cuando nosotros tenemos un costo general de lo que va a valer nuestra obra de construcción, a ese costo se le saca un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que es una reserva de gestión para el proyecto en general, ¿no? Entonces, ya con lo que queda se divide entre cada una de las actividades, ¿cierto? En ese momento se manejaba la cifra de $29. Imagínense $29 en 3 actividades. Tú dices 29 entre 3 y lo vas eh, segregando. Y si esas actividades tienen 4, 5, 6, no sé, subactividades,
Y dentro de ellas hay otras tareas, ya son paquetes. Entonces, cuando tú empiezas a ver que en tu presupuesto aparecen paquetes de trabajo, a eso tú le sacas un porcentaje de contingencia o una reserva de gestión para cuando surjan eh, esos riesgos, tú los puedas resolver, pero con tu presupuesto de la actividad, más no con la reserva de gestión. La reserva de gestión o de contingencia, como su nombre lo dice, es una reserva. Cuestión de que si nuestro presupuesto general de escúchese bien, de la actividad se nos agota por un mal manejo, puede ser de que el riesgo evolucionó más de lo que pensábamos, entonces se utiliza la reserva de gestión o de contingencia. Sí sucede. Entonces, por eso es una estrategia activa. Tenemos que tener un presupuesto marcado para la actividad y utilizarlo, ¿no? Ya si se nos agota el dinero, bueno, usamos la contingencia de la actividad. Así que cuando eso sucede, jóvenes, y tenemos identificado cada uno de los riesgos dentro de las actividades, siempre hay un riesgo en común para todas dentro de la actividad, o más bien esos riesgos siempre van apoyados por alguien que necesita. Entonces, ahí es donde de manera analítica tenemos que encontrar quién es el riesgo, pongámoslo con este nombre, un riesgo general dentro de una actividad. Tendremos subriesgos, pero hay un riesgo mayor dentro de la actividad. Ese es el que va a pesar más. Entonces, cuando resolvemos ese que pesa más, entonces esos otros riesgos lo vamos resolviendo, porque ya resolvimos aquí, pero entonces cuando vamos resolviendo, ya vamos nivelando, porque acá arriba también lo estamos haciendo. Entonces es una cuestión de ubicar, analizar, seleccionar, indicar, definir cuál es el que tiene mayor peso sobre el resto. Pueden tener 4, 5, 6 riesgos dentro de una actividad. Pero cuando lo empiezas a analizar, bueno, este riesgo depende de este y de este. Pero este necesita esto. El primero necesita el segundo. El cuarto necesita el primero. El segundo del cuarto y el tercero del cuarto. Es como un laberinto. Pero cuando vas a ver los 4 tipos de riesgos, como un ejemplo, los va a definir una sola cosa. Una sola cosa. Entonces, ese es nuestro riesgo de actividad. Esos tipos de riesgo de actividad, nosotros le vamos a otorgar una ponderación. En el siguiente módulo, que es el módulo 4, yo les explicaré si tienen dudas de eso. Y sé que lo tendrán, porque hace mucho tiempo a mí me pasó al principio. Es un tema que confunde un poco cuando lo vamos tocando, cuando lo vas viendo y más en la parte de análisis, porque tú dices, oye, pero todos los riesgos son importantes, todos, no hay uno menos que otro. A veces nos pasa que hasta las cosas más pequeñas nos complican. Tú piensas que, "Bah, no tengo problema, eso lo puedo resolver en cualquier momento. Pero cuando vas a ver una
pequeñez. Y tú lo dejas ahí, lo dejas correr, correr. Cuando vas a ver esa pequeñez, se te volvió un mar de problemas. Y tú dices que, ¿y ahora cómo? Y entonces quieres echar el cassette para atrás. Oh, si hubiera resolvido eso hace 2 semanas, ya no tuviera esto. Entonces, un riesgo por actividad. Eso recibe una ponderación. Profe, pero ¿cómo son esas ponderaciones? Esas ponderaciones son numéricas. Yo lo que quiero disculpen, caramba, no sé si lo pueden lograr ver. Yo lo que quiero, cuando lleguemos a este punto, ustedes van a seleccionar, o más bien, vamos a analizar cuando lleguemos al punto de los cronogramas de actividades, vamos a definir las cantidades de riesgos que van a generar. E inclusive, dependiendo de la cantidad de riesgos, así mismo van a ser la cantidad de matriz de probabilidad de impacto que se van a generar. Si ven como ejemplo esta tabla tiene como peculiaridad, se tomaron 5, escuchen, 5 riesgos, 5 plan de respuesta, ¿verdad? Porque si ustedes toman más de 5, entonces la matriz no se puede controlar. La matriz no nos va a dar un diagnóstico claro de por dónde va nuestra obra. Entonces, ténganlo claro, solo van a poder tomar 5 objetivos. Profe, pero tengo 20 actividades. 20 actividades. Entonces, bueno, sencillo. Son 5 de esas 20. Divídelo entre 5. ¿Qué va a pasar? Vas a tener 4 matrices, ¿cierto? Porque vuelvo y le repito, si tomamos más de 5, no va a haber un control dentro de la matriz. Entonces, tenemos 20 actividades, entonces vamos a tener 4 matrices. 4 matrices que van a estar divididas de esta manera. Tal cual como lo ven aquí, lo desarrollan y verán la facilidad. Tenemos probabilidades de este lado izquierdo de su pantalla. En la parte superior, de manera horizontal, el impacto. El impacto que va de más bajo, moderado y alto. Las probabilidades que van remota, improbable, posible, probable y casi seguro. ¿No? Entonces, estas mismas ponderaciones que ven aquí, me gustaría que las manejaran. Remota 10, improbable 20, posible 30, probable 40, casi seguro 50, bajo 10, moderado 20, alto 30. Claro, esos indicadores o esa ponderación pueden cambiar. Puede ser de 1 a 5, de 0 a 1,
puedes manejar 0, 0.5, 0.58, 0.13. Esos valores se pueden manejar. Pero cuando manejamos valores así enteros, nos ayuda un poco más, ¿no? Y tienes que definir cuál va a ser el impacto, el rango según el impacto. Y aquí nos dice, de 100 a 400, riesgo bajo. De 400 a 900, un riesgo moderado. Mayores de 1000 es un riesgo alto, ¿no? Entonces, esas ponderaciones usted le van a dar a su plan de respuesta, usted los van a multiplicar por la ponderación que se le va a dar al impacto, ¿no? En este caso estamos multiplicando 10 por 10, 100, 20 por 10, 200, 30 por 10, 300, 40 por 10, 400, 50 por 10, 500. Y así sucesivamente lo van desarrollando de esa manera, ¿no? Entonces, cuando eso lo tienen, entonces se van al rango de cuál va a ser la probabilidad de impacto de su obra. Entonces pueden definir cuál es el bajo, moderado o cuál es el riesgo alto. Pero aclarando, pero profe, esta columna habla de los indicadores, remota, improbable, pam, 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 todo eso. ¿Cómo se traduce? Bien, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Como les mencioné anteriormente, son 5 que tienen que escoger, ¿no? Mantenemos el ejemplo, son 20 actividades y serían 4 matrices, son 5. Entonces, usted de manera cronológica, porque la matriz se hace en base a nuestro cronograma, entonces si la primera o el primer plan de respuesta ustedes le colocaron 10, al otro colocaron 20, entonces ustedes lo van indicando aquí, ¿no? Pero obviamente de esta forma, bueno, de manera remota, este plan de respuesta. Es improbable este plan de respuesta, bueno, lo colocan aquí en 20. Posiblemente esta actividad se desarrolle con facilidad 30. Y es muy probable que este plan de respuesta lo ejecute sin problema. Usted lo colocan aquí. Y estoy casi seguro que este plan de respuesta de esta otra actividad se va a ejecutar a la perfección. Entonces, esos indicadores o ese rango lo empiezan a multiplicar por el impacto y les va a arrojar una cifra. La cifra que aquí la ven por colores, ¿no? Y, bueno, colores para identificar. Verde bueno, amarillo regular, naranja ahí, estamos ahí más o menos, y rojo peligro, ¿no? Y cuando ven que les arroja los valores altos, o sea que es un riesgo muy alto, pensarán ustedes, bueno, profe, es que entonces la matriz nos está diciendo de que esto no lo debemos hacer. No, error. La matriz lo que te está diciendo es de que, mira, estos 3 tipos de planes son los que tú tienes que resolver primero, mucho antes que todo el resto. Claro, obviamente, sin descuidar los demás, si tienes el personal y el capital, puedes resolverlo con una estrategia pasiva. Pero si la matriz te está diciendo que estos 3 planes que están en rojo, que superan los 1000 puntos, entonces tú necesitas una estrategia activa,
necesitas resolverlo inmediatamente, a la brevedad posible. A esto hay que ponerle cuidado. No quiere decir que esto no se hace. No, 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 no. Es que esto hay que hacerlo de una vez, ¿no? Puede ser inclusive si la matriz te está diciendo de que, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, que estas tres actividades o estos tres planes corresponden a un estudio del suelo, pero tú quieres construir así sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Tú, las ponderaciones que diste, tú identificaste que necesitas urgentemente el estudio del suelo, porque en base a tu estudio del suelo vas a poder determinar, o el ingeniero va a poder determinar el tipo de cimentación que va a necesitar tu estructura, ¿no? Si eso no lo defines, entonces pueden pasar dos cosas. Tu edificio se viene abajo o empieza a tener fallas, ¿no? Y obviamente el estructural te va a preguntar, oye, ¿y el estudio de suelo que arrojó? No, hombre, que no lo hice, pero el terreno está fangoso. Hazte una cimentación así para ese tipo de suelo. El ingeniero puede determinar según su criterio el que él considere, pero si el que consideró no es el adecuado, o si lo es, pero a largo plazo nuestra estructura empieza a fallar. Entonces, la matriz lo que te dice, aguanta, todo es importante, pero ojo con estos tres. Resuélvelo primero, sal de ellos para que te concentres en todo lo demás. Entonces, eso es lo que quiero. Eh, espero esta pequeña explicación de cómo desarrollar una matriz de impacto la hayan podido entender. Si en tal caso no, está abierto el tema, el módulo 4, que habla sobre el avance que vamos a tener en el módulo 5, pues el proyecto final. Pero si quedan dudas, con gusto, nos comunicamos y nos organizamos entre todos y resolvemos este tema, ¿no? De la matriz de impacto. Sé que eh, pueden ser tres situaciones que puedan causar un poquito de confusión. Primero, la parte del cronograma, generar un cronograma, ¿no? Ya les digo, como les mencioné en el taller de este módulo, el cronograma lo pueden, no, perdón, en el módulo 2 el cronograma lo pueden desarrollar en Project, Primavera, Excel, Word. No, tampoco no es algo tan concreto que les estoy pidiendo, porque la intención del curso es que ustedes hagan una planificación, sepan cuáles son los procesos de la planificación. No estamos omitiendo nada, o sea, hay que tenerlos todos en cuenta, desarrollarlo lo más posible que se pueda en el tiempo que nos puede permitir el curso, porque hay algunas cosas que necesitamos una ayuda externa. ¿Ve? Entonces, en el caso de una matriz, también hay una información que es muy importante que se toma en cuenta, que es el estudio de mercado, el estudio de factibilidad. Son situaciones que se toman en cuenta. Eh, y cuando esas situaciones o esos estudios se toman en cuenta, pues bueno, ya son otro tipo de profesionales que les van a hacer su matriz, ¿no? Se la van a desarrollar de una manera un poco más compleja, más entendible, que a veces nosotros no podemos entendernos. Pero no quiere decir que no la podamos hacer. La intención de saber en este curso cómo definir los riesgos de nuestras actividades y cómo lograr encontrar un plan de respuesta a esos riesgos y desarrollar una matriz,
Eso nos dice bastante. O sea, si sabemos estas tres cosas, les aseguro que planificar a la larga lo van a ver sencillo. Son muchas cosas, son muchos procesos, pero si lo cumplimos a cabalidad uno tras de otro, su planificación será excelente. Hay muchos profesionales que eh, no lo omiten, pero sí comprimen los procesos para que la planificación sea un poco más rápida. Es bueno, sí, pero cuando la información está bien segregada, bien distribuida, como tiene que ser, es mucho más entendible el proyecto y sobre todo no crea ni causa confusión, ¿no? Así que eso es lo que corresponde y lo que me ha gustado presentarles a ustedes es un conocimiento mío, es algo que he puesto en práctica y bueno, sí les pido que sobre la marcha, a medida que van pasando los módulos y bueno, ya hemos llegado a este punto, sé que muchos han desarrollado los talleres y en el módulo 4 vamos viendo y nos vamos empapando un poco más de ese proyecto final, que es una planificación de obra de construcción. Así que bueno, nos vemos en el próximo módulo. Saludos.